Y respecto del tema de la formación de audiencia, y vinculado a lo que decía Milagros también, ese tipo de proyectos, como decía Milagro, como decías tú, requieren de gran gestión, requieren de participación mancomunada de muchos actores involucrados en su desarrollo. Entonces, qué bueno pensar en que podemos hacer ese tipo de proyectos y no quedarnos en el proyecto individual. Nosotros nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a trabajar en el proyecto de artista, en el proyecto individual, a lo más ir incorporando al diseñador, ¿no es cierto?, para que vaya a hacer las piezas gráficas, si es que lo necesito, porque a lo mejor también lo hago yo, en fin. Entonces, como decía la Alicia, cambiar el switch. O sea, hoy día no se concibe un proyecto importante si no está asociado a otras personas. Entonces, incluso es más, muchas personas pensaban que asociatividad era un proyecto de teatro, por ejemplo, fue un fomento de la asociatividad. Es que trabajamos mucho en están los actores, el director, etcétera, ¿me entiendes? Que son como las mentalidades con las cuales tenemos que trabajar. Entonces, no, es decir, es un proyecto de colaboración, porque si no, todo proyecto que incorpora más de una persona es asociativo, ¿me entiendes? Claro, evidente, pero lo que queremos con eso es otra cosa. Entonces, como decía Néstor, cambiar el switch de trabajo y decir, hoy día ya, yo puedo optar en hacer mi proyecto individual, personal, mayor o menor trascendente, como decía la Alicia, de resultado inmediato, ¿no es cierto?, o de resultado a largo plazo. Todo legítimo, pero también existe esa otra posibilidad, contemplémosla. Es una forma de trabajar hoy y da muy buenos resultados, y es una buena forma de invertir el tiempo personal, la trayectoria personal, la vocación personal, porque hay mucha gente que tiene esa vocación y no sabe cómo desarrollarla. Se trata de que existan buenos proyectos, de toda la clase de proyectos. Por eso dije que no quería resultar ni peyorativa, o sea, la idea es que existan todos los tipos de proyectos, los buenos proyectos. La referencia que yo hacía es que llegan muy poco de esos otros proyectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver más con la proyección del trabajo artístico en la formación de público, en la difusión, en la comercialización, o sea, re poco. Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema del coleccionismo en Chile, o sea, un tremendo tema, y ha llegado en toda la historia que yo llevo ahí 2 proyectos. Y una vez bastante bien formulado, pero con algunas deficiencias que no se quedó seleccionado, y la segunda era desempolvado el proyecto del año anterior y presentado incluso con las cartas antiguas, ¿me entiendes? O sea, como por si acaso, así, o sea, un poco serio, pero era el mismo proyecto. Y eso es todo lo que se ha presentado como proyecto de coleccionismo en Chile. Y recursos hay, y posibilidades de hacerlo hay, ¿me entiendes? Entonces, no hay un privilegio de una materia u otra, porque eso tendría que estar en bases de concurso, porque si no, aquel que postuló algo que no se iba a privilegiar tiene que saber, ¿no es cierto?, que tiene menos posibilidades de iniciativa respecto de las cuales hay interés mayor de seleccionar. Pero es aquellos que tengan la vocación de hacerlo, háganlo. Están todas las posibilidades para que se puedan desarrollar ese tipo de iniciativas, están los plazos, los recursos, etcétera. Ahora podríamos concentrarnos. Y respecto del jurado, en el jurado hay teóricos, hay gestores culturales, hay artistas, hay académicos, en general es bien plural el jurado, hay arquitectos, ¿me entiende? Entonces es gente que tiene una perspectiva, una mirada muy amplia de los temas que está viendo. Ahora el problema que se nos produce, Claudia, es que hay una tremenda, consideramos nosotros, tensión, por llamarlo de alguna manera, entre una evaluación, llamémosla colegiada, discutida, y que tantas veces lo hemos hablado, que es muy rica, que de qué manera esta discusión que se da a nivel de comisión de especialistas, que es definida como tal, luego en muchos casos es contradicha por un jurado que es tan variopinto que, teniendo una riqueza para otras cosas, para esto no nos sirve. Ya, mira, ahí yo pongo un ejemplo que a lo mejor a usted le resulta bueno o tal vez no, pero yo encuentro que es bastante ilustrativo. Cuando yo sé leer lo que se me presenta al frente, aunque no esté bien escrito, yo lo leo. Cuando un comité de especialistas es de especialista, por tanto, sabe de la materia que se está tratando en un proyecto,
aunque no esté bien formulado, es capaz de leerlo. Pero entonces estamos evaluando la forma y no el contenido del proyecto. No, pues el contenido es lo que tú estás leyendo, no es la forma, porque tú lo estás leyendo. Es decir, tú eres capaz... Espérate un momento para explicar eso. Entonces, sucede que cuando uno sabe leer, corrige aquello que está mal escrito. Y que no es una deficiencia de formulación, sino que tiene que ver con una deficiencia de fundamentación, porque la raíz del asunto, ¿no es cierto?, es yo quiero hacer algo en relación, ¿no es cierto?, a determinados antecedentes de mi trabajo y referentes sobre el trabajo que existe, y mi ficha técnica son, ¿no es cierto?, la descripción. Son como los tres elementos. Entonces, lo que sucede es que los especialistas, en esas discusiones que son muy largas, muy ricas, en fin, muy interesantes, saben decodificar perfectamente e incluso más, son capaces de ver más allá de lo que la propia persona es capaz de proponer. Y no porque lo esté diciendo el postulante. En cambio, en el jurado, cuando llegan estas evaluaciones, ¿no es cierto?, de todas las especialidades, se provoca, ¿no es cierto?, la distancia suficiente como para poder ver qué efectivamente está desarrollado en ese proyecto en particular. ¿Por qué? Porque ya no está sometido solo a la visión de aquel que decodifica perfectamente la disciplina, sino que está con la visión, ¿no es cierto?, del que, conociendo la disciplina artística, tiene otra mirada u otra aproximación a la especificidad. Y surgen las preguntas. Y al surgir las preguntas, tienen que surgir las respuestas de los especialistas. Y entonces no se trata de defensa de proyectos, ¿me entiende? Los especialistas, especialistas entre comillas, en el jurado, ni los comités de especialistas tienen proyectos que le pertenezcan, no tienen que hacer una defensa de los proyectos. Hay gente que dice, es que yo tengo mis proyectos, llegan a los comités de especialistas, mis proyectos son los mejores que están dentro de todos los que se van a ser evaluados, son todos de 100 puntos. Cuando alguien llega hacia un comité, ¿me entiende? Pero algo está ocurriendo, ¿me entiende? Exactamente. Y eso se vive habitualmente. Entonces, la mirada que tiene el jurado ya no es, como yo le digo, desde el ombligo, ¿no es cierto?, sino que es desde una perspectiva cultural mucho más amplia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con entonces la definición de recursos para las áreas? O sea, de verdad yo les digo, y la Alicia puede después contar su experiencia, se financiarían muchos proyectos que son aquellos que ustedes mismos llaman el típico proyecto Fondart, por ejemplo. Pero es increíble eso. Hay un formato de proyecto y ustedes lo conocen. Y yo muchas veces le he señalado, bueno, pero es interesante el proyecto, aporta al desarrollo del artista, aporta al desarrollo de la disciplina, o es un proyecto, es el típico proyecto Fondart, la fondartización de los proyectos. Y eso es algo que ustedes son los que tienen que resolver, o sea, y no nosotros. Nosotros somos el llamado a atención.